Bueno, continuamos y seguimos conversando con la coordinadora nacional, ¿verdad? De la coordinadora de pueblos indígenas. Yo creo que hay muchas cosas que en ese tema que poder preguntar, pero el tiempo pues Pasa casi que rápido. no nos alcanza. Nos quedábamos en el segmento anterior conocer un poco de algunos apellidos o algunos nombres que todavía podemos decir, mire, son autóctonos, propios de nuestras raíces. No sé si tiene algunos en mente, o hay algunas palabras también, o algunos nombres de algunos lugares que por ahí buscando usted me va a decir si no estamos equivocados, o nombres como Acelguate, que significa agua de riego; Amatepec, que significa en el cerro del Amate; Apanteo, que es de Santa Ana, que significa el dios del río o río sagrado. Es un nacimiento de agua muy bonito en Santa Sí. Ana. Y así hay palabras de municipios como Atiquizaya, que tienen sus significados; Coatepeque, bueno, y así. Apaneca. Apaneca también, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, de hecho yo creo que nuestro vocabulario mezclado entre el español, el náhuatl, hasta el maya, ¿por qué no decirlo? Porque estamos colindantes allá con la frontera con los hermanos mayas de Guatemala, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que el idioma náhuatl es tan rico que nos dice don Guillermo Tesorero, de que aún en Massachusetts, allá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Es un nombre náhuatl. Guatemala, Chichicastenango, Huehuetenango, es decir, muchos nombres también que son en náhuatl. Recordemos que estamos articulados con los náhuatl de México, Sí. que es otra pronunciación. Y bueno, sí, y la Matepec, por lo menos el cerro y la Matepec, nosotros hablamos náhuatl aquí en El Salvador, náhuatl. La población, y sin saberlo, vamos al cerro del Ilamatepec, el cerro de la Gran Señora, ¿verdad? Queremos Sin comer, saberlo. queremos comer chile chiltepec, ¿verdad? Es el chile del cerro. Entonces, es quesaltepeque, recordemos que Tepec es cerro. Entonces, Okay. claro, en realidad, Lo hablamos. Lo hablamos, y en las comidas, el aguacate, llamamos al gato mishtu, mishtu es gato. Entonces, claro, nosotros hablamos el náhuatl y sin darnos cuenta, ¿verdad? Es parte de la herencia y de ese legado natural de convivencia y de forma de vida que desarrollamos en las comunidades. Tenemos, por lo menos en la medicina, todo lo relacionado a el chichicaste, pero también el tempate, el ciguapate, ¿verdad? Recordemos que ciguapate es la medicina para la mujer, cigua es mujer de medicina. Entonces, claro, tempate, ten es boca, ¿verdad? Medicina para la boca. Ajá, entonces, claro, estamos inmersos en una sociedad tan mezclada, ¿verdad? Y que nos han hecho olvidar nuestro origen, nuestra historia. Entonces, por diferentes razones, ¿verdad? Que deberíamos de conocer los salvadoreños, ¿verdad? Sí, bueno, ya entrando un poco al tema de la organización que usted representa, que es el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, ¿cuál es la verdadera misión? ¿Cuál es la misión, la visión que ustedes tienen, el trabajo que ustedes están haciendo? Hace un momento fuera de cámara, pues, hablábamos de que ustedes tienen plasmado en documentos qué es lo que ustedes buscan y la lucha que tienen como parte del pueblo indígena. Eso es importante, como parte de los pueblos indígenas del Salvador, porque recuerde que como CECENIS tampoco somos como la total representatividad. Hay otras organizaciones que a lo mejor no hay varias, ¿verdad? Usted ha mencionado 9 más o menos. En aquel entonces éramos 9. Yo lo que mencionaba anteriormente es que hablar del tema de pueblos indígenas en El Salvador hace 20, 25, 30 años atrás
Sí. Era una cuestión así que nos decían, ¿y ustedes qué hacen con ese tema? Pues eso ya no hay en El Salvador. Y entonces, pero nosotros decíamos, los derechos de los pueblos indígenas deben de reconocerse y deben de respetarse y apoyarse. Entonces, cuando surge el CECENIS, allá por el 93, entonces nos definimos 2 grandes ejes de acción. Sí. Y yo decía en aquel entonces 9 organizaciones, porque antes, ¿quién quería hablar náhuatl? Dígame usted. Sí. ¿Quién quería hablar náhuatl? Nadie. Es decir, sí, los mayores allá en Santo Domingo y desarrollando las formas de vida propias local. Y entonces, pero hablar del tema indígena ahora, 2022, para nosotros, como CECENIS, es una gran satisfacción, porque miramos de que ahora en las universidades se enseña náhuatl. En las instituciones públicas también nosotros escuchamos. Y la autodeterminación, la autoidentificación de las personas, eso es importantísimo, que se autoidentifiquen como parte de un pueblo indígena. Pero en aquel entonces, pues, como CECENIS, los mayores, las mayoras, mis maestras y maestros definieron 2 grandes líneas, y ahora se las cuento. Una es el trabajar con todo lo relacionado a la incidencia política a nivel de las instituciones estatales, de los órganos de Estado, ¿verdad? Y por el otro lado, sí, trabajar todo lo que es la autoestima, la valoración de nuestra identidad cultural, lo rico que es la riqueza, ¿verdad?, que conlleva el ser indígena, porque en realidad nosotros no somos lo que estigmadamente nos han venido, todo ese proceso de estigmatización que el mundo occidental ha hecho hacia los indígenas, que somos analfabetos, que somos pobres, que pues no tenemos derecho a esa educación, ese es estigma. Entonces, tratar la manera de que nuestra población indígena también se sienta orgullosa y no se sienta humillada, porque el pueblo indígena en el país históricamente ha sido atropiado, han sido atropiados nuestros derechos, ¿verdad?, violentados. Entonces, claro, nos da vergüenza y nos da miedo decir que somos indígenas, más en aquel entonces. Nuestra misión entonces fue ir y decir, no nos avergoncemos, ¿verdad?, nuestros derechos son estos y somos las primeras naciones de antes de que este Estado-Nación se instaurara en estos territorios. Nosotros ya coexistíamos aquí, entonces eso es importante reconocerlo. Y en este primer órgano de Estado, recuerdo cuando estábamos con todo el proceso de diálogo, de negociación de la reforma, en esa comisión de reformas constitucionales, recuerdo, un diputado me decía, mira hija, aquí no hay indígenas. Y entonces yo le preguntaba, ¿y por qué, diputado? Es que aquí no hay gente pobre, aquí no los vemos en los marginales, como en Guatemala, hija, en Guatemala eso es evidente, andan descalzos, son analfabetas, son pobres. Y entonces yo le decía a ese diputado, no, diputado, esa es estigmatización la que ustedes nos hacen y nos acondicionan ahí. Nosotros los indígenas tenemos derecho a ir a la escuela, a ir a la universidad, ¿verdad? También tenemos derecho a ser empresarios, porque no, le decía, y también a ser diputadas y diputados, a ser presidentes de las repúblicas. Claro, hemos tenido experiencias muy buenas en Bolivia, por lo menos con el presidente Evo Morales, de ser buenos presidentes. Entonces, en ese sentido, pues para nosotros creo que es fundamental todo lo que ha venido avanzando, todo lo que hemos venido avanzando, al grado de que nos costó mucho, y yo creo que ustedes como fracción lo saben más que nadie. Creo que son los testigos de todo lo que nos costó conseguir esa reforma a esa primera ley de país, a la cual nosotros respetamos también, pues porque somos parte de esta población, y cuando quisimos ser parte de esa constitución es que la estamos reconociendo. Entonces, claro, lograr esa reforma nos costó bastante, porque estábamos enfrentados a un sistema reacio a reconocer indígenas. ¿Y cuál es el problema del sistema de reconocer indígenas en su territorio? El tema de tierras. Sí. El tema de tierras ha sido, ¿verdad?, es
y no sé si va a seguir siendo, que de hecho lo sigue siendo, todo lo que conlleva el tema de las tierras y los territorios donde nos asentamos los pueblos indígenas. Muy a pesar, fíjese, licenciado, y todos los que nos miran a esta hora, y gracias a Canal 67 sí, por darnos esta oportunidad de hablar a los indígenas que hemos sido acallados por muchos años, más de 529 años. Hasta que llegó Canal 67 y les abre el espacio para que los pongan. Ahora estamos hablando aquí en Canal 67. Y entonces, y esperamos que no sea la primera vez. No, ni la última. Ni la última. Sí. Entonces, para nosotros sí es fundamental, ¿verdad? Mirar toda ese racismo institucionalizado y toda la discriminación hacia nosotros por el tema de las tierras. Más sin embargo... Perdón, el tema de las tierras ha sido algo hasta político, si lo queremos ver durante todo el tiempo, ¿verdad? Porque incluso han habido organizaciones que se han querido como aprovechar del tema, y un tema sumamente delicado, ¿verdad? A la hora de poderlo abordar o a la hora de poder exigir derechos. No sé si eso también puede afectar a las verdaderas personas indígenas. Para nosotros es fundamental, y fíjese que lógicamente nosotros como CECENIS hemos discutido, y aquí está en el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas, que también es un plan de nación. No es un plan de una organización ni de un pueblo, es un plan de nación que se hizo bajo la coordinación del Sistema de las Naciones Unidas, ¿verdad? En coordinación con el gobierno de turno en ese momento, ¿verdad? Y igual, este es un plan que deberíamos de estarlo implementando a nivel del territorio nacional, ¿verdad? Sí. Entonces, y aquí se contempla el tema de tierras, cómo deberíamos abordarlo, porque la relación con nuestra madre es fundamental, pero tampoco debemos de comprender y aprender qué significa la madre tierra para el indígena. Porque el indígena debe, de hecho en el país tenemos mapas que hemos hecho con la UICN y la National Geographic, en donde demostramos que a nivel de América, ¿verdad?, donde estamos los indígenas, ahí está toda la biodiversidad y están los bienes naturales o recursos naturales. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Es que el tema de tierras, un indígena conoce el verdadero sentido de trabajar en armonía con ella y no de usufructuarla nada más, ¿verdad? Sí. De verla como un bien económico, sino como un bien dador y sostenedor de vida, ¿verdad? En ese sentido, pues sí, yo creo que es importante dar esa mirada hasta allá, como lo decíamos, en los últimos cantones de Cacaupera, allá por Yancolo, La Estancia, La Presa, pero también allá por Tacuba, ¿verdad? Y dar esa mirada hacia esa población que le cuesta desplazarse aún para la capital y visitar estas instituciones, ¿verdad? Como este primer órgano de Estado, como los ministerios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y ya se está desarrollando ese plan de acción? Fíjese que... ¿Se está trabajando en él? Fíjese que es importante para nosotros aprovechar, ¿verdad?, para llamar a la institucionalidad estatal, a la institucionalidad pública, para que lo retomemos, porque en realidad lo que aquí está plasmado es el sentir y pensar de los 3 pueblos indígenas en el país, no solo de un pueblo indígena ni de una sola organización. Entonces es fundamental el implementarlo en coordinación con las estructuras organizativas indígenas, y es bien importante la Declaración de Naciones Unidas, ahí por los artículos 18, 19 y 20, que llaman, ¿verdad?, a las instituciones a trabajar con la debida coordinación con las instituciones que los pueblos indígenas mismos han definido como sus representantes. Y en este caso tenemos organizaciones locales allá en Tacaupera, en Guatajiagua, en Chilanga, en Nahuizalco, en Izalco, en todos los, a nivel nacional hay estructuras organizativas locales, pero también tenemos estructuras organizativas como el Copulenca allá en el oriente del país, y el CECENIS, que es una instancia más nacional, ¿verdad?, y que desde donde hemos venido tratando la manera de incidir, llevando los debidos procesos con las instituciones y órganos de Estado.
y con quien nos ha permitido, por supuesto también, y gracias a quienes nos han apoyado y gracias a quienes también apoyaron todo el proceso de reforma, ¿verdad? Y de ratificación de esa reforma a la Constitución. Sí. Bueno, también podemos hablar un poco que tengo en mi poder una iniciativa que ustedes presentaron, que fue respaldada por un diputado de Ghana, Guillermo Gallegos, y que está en la comisión. En esto, pues, ustedes han tomado también iniciativa y han enviado. ¿Qué es lo más importante de lo que pide esa ley? Fíjese que lo más importante es todo. Todo es importante. Lo más desde importante, los considerando. Sí, desde los considerando, el último artículo. Hasta la entrada en vigencia de la ley. Sí, sí. Lógicamente, creo que el verdadero sentir y el verdadero objetivo de esa ley es desarrollar los derechos que mínimamente se reconocen en este documento que se llama Constitución, ¿verdad? Que apenas tenemos tres líneas. El artículo 63, ¿verdad? Inciso segundo, dice: el Estado salvadoreño reconoce la existencia de pueblos indígenas en El Salvador y se compromete a trabajar en políticas públicas que desarrollen y que garanticen su cosmovisión y identidad étnica y cultural, dice solo eso. Entonces lo que necesitamos es desarrollar ese inciso segundo de ese artículo tan importante. De igual manera, en la ley de cultura me parece que está establecido un artículo. Así es. Pero es un artículo. La ley de cultura, la ley de fomento al desarrollo artesanal, que tiene todo un capítulo, creo, que desarrolla los derechos indígenas. Entonces, tenemos normativa ahora en el país, gracias a esa insistencia de mis mayores y mayoras, que muchos ahora están ya partiendo para otro plano, ¿verdad? Pero nos quedamos nosotros y hasta donde el Creador nos permita, vamos a seguir, hasta donde nos dé aliento, hablando de los derechos indígenas y tratando la manera de incidir porque esto sea una realidad con nuestros mayores, los jóvenes, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, vamos a ir a un breve corte y vamos a regresar para conocer un poco más del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, que, dicho sea de paso, hay que mencionarlo, no es parte de una organización de gobierno, sino que es una coordinadora nacional la que ellos han conformado, organizado y trabajando también para todo el sector indígena. Así que ya regresamos, no nos cambien.